bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estar abordando el tema de análisis de resultados en la investigación cualitativa. Bueno, pues el objetivo de esta clase es establecer la metodología del análisis de los datos de la investigación cualitativa. Esto va a ser muy útil para las personas que realicen una investigación con este enfoque de manera cualitativa para decirles algunos puntos importantes que se pueden considerar para el último capítulo de una tesis, de una tesina, de un reporte de investigación, que es el análisis de los resultados. Primero, pues vamos a comentar que es muy importante que sigamos las directrices del libro de metodología de la investigación, cuyo autor principal es Roberto Hernández Sampieri, ya que este libro se utiliza como un manual y de alguna manera pues podemos ir siguiendo los pasos de la parte que nos esté tocando efectuar de una investigación. Entonces, bueno, comenzamos con este pensamiento del propio autor que dice: intentar capturar el amor profundo de un padre o de una madre hacia sus hijos, comprender cómo las envidias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida, mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con pasión a salvar las vidas de los demás, recoger las experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos, o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, son cuestiones que requieren el enriquecedor proceso cualitativo. Roberto Hernández Sampieri. Y efectivamente, la investigación cualitativa pues nos da toda esta posibilidad para llegar a comprender pues a profundidad algunos fenómenos que tienen que ver preferentemente con las ciencias sociales, el comportamiento humano y en nuestro caso, pues puede ser sobre la educación. Entonces, bueno, la recolección y análisis de los datos cualitativos, dijimos en ocasiones anteriores que hay que confirmar la muestra o modificarla y esto te lo permite la ruta de la investigación cualitativa, dado que es flexible y puedes ir, pues, desde el principio diciendo una muestra tentativa, pero después puedes irla modificando de acuerdo a los requerimientos de tu propia investigación. Luego haces tu trabajo de campo, que dijimos que es recolectar los datos cualitativos pertinentes y que generalmente es a través de la observación y a través de la entrevista a profundidad o los grupos de enfoque con carácter cualitativo. Ya se han explicado también anteriormente y ahora pues es tiempo de que una vez que los decidiste, una vez que los llevaste a cabo, con todas las especificaciones también de la metodología de la investigación, pues ahora vas a proceder a analizar esa recolección de datos con codificación abierta, axial y selectiva. Hay que generar conceptos, hay que conocer nuestras categorías del estudio y luego determinarlas, por supuesto, también los temas, las descripciones, las posibles hipótesis o supuestos de investigación, como se dice en la investigación con enfoque cualitativo, y las teorías que te van a fundamentar esos datos, así como las narrativas que tú recolectas, todo lo que observaste, todo lo que recolectaste a través de las entrevistas a profundidad o a través de los grupos de enfoque se tiene que pasar, digamos, en blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo se tiene que transcribir en un Word, en un Docs, digamos, para que tengamos todas esas narrativas, todas esas observaciones capturadas. Y ahora sí, pues es como hacer un gran rompecabezas para ir descifrando esos resultados de todo eso que observamos, de todo eso que fuimos recolectando con nuestros instrumentos de recolección de datos. Y pues la meta es entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en este proceso cualitativo. Hay que comprender quien recolecta los datos en la investigación cualitativa, pues ustedes como investigadores, pues son los principales, digamos, receptores de esa
percepción, de esa sensibilidad de lo que están observando, recolectando, etcétera. Conocer los principales métodos para recolectar los datos cualitativos y efectuar el análisis de los datos cualitativos como la última parte, digamos, de los grandes procesos de la investigación científica con enfoque cualitativo. Y pues hay que recordar que este análisis cualitativo es iterativo y recurrente. Quiere decir que en todo momento tú puedes estar diseñando y rediseñando tu investigación mientras que estés en este proceso entre el trabajo de campo y el análisis cualitativo. Puedes estar prototipando y puedes estar evaluando los resultados que van surgiendo durante dicho proceso. En la recolección de datos cualitativos se busca obtener datos que se conviertan en información y conocimiento, y esto ocurre pues como de forma paralela, de forma recurrente, en donde tú tienes que tener la sensibilidad para estarlos captando y obviamente para que sea una investigación con los procesos y la sistematización adecuada, pues irlos registrando. Para la obtención de datos, pues el investigador es el propio instrumento. Por eso se ha mencionado que la investigación cualitativa, pues tú tienes que estar plenamente inmerso en esa investigación. Ocasionalmente se pueden tomar algunos equipos de trabajo como ayudantes, pero en realidad la persona que está haciendo la investigación cualitativa, pues tiene que estar muy presente, muy inmiscuido o inmiscuida en esa investigación. Generalmente se consiguen en ambientes naturales en los cuales ustedes puedan estar participando, puedan estar haciendo sus observaciones, etcétera, y las variables que en este enfoque cualitativo no se mencionan como variables, sino la forma correcta de mencionar esos elementos que vamos a investigar se llaman categorías, pero bueno, pues no hay medición, ¿verdad? No hay una medición como en la investigación cuantitativa. Aquí pues realmente es una forma diferente de comprender esas categorías y subcategorías de tu tema o fenómeno de investigación. Y el muestreo, pues dijimos que sí se hace un diseño de la muestra y lo voy a verificar, lo voy a confirmar, lo voy a modificar cuantas veces sea necesario para que yo tenga la información válida de mi recolección de datos cualitativos. Dijimos también que las técnicas de recolección son la observación principalmente, porque es el primer paso del método científico, las entrevistas, los grupos de enfoque, pero también hay algunas otras como las biografías o líneas del tiempo, los debates o discusiones y las juntas, reuniones, sesiones, etc. Las herramientas o instrumentos de la investigación cualitativa son bitácoras, preferentemente para la parte de las observaciones, cualquier tipo de observación. También el registro para documentos, las guías de moderador, por ejemplo, para el grupo de enfoque, los cuestionarios previos que se hacen con las preguntas detonadoras, también las actas de reuniones, minutas de juntas, diarios de campo, guías de preguntas para la entrevista y cualquier formato hecho a la medida que a ti te sea útil para registrar. Recuerden que es bien importante el registro y uno de los principales productos de las investigaciones son justamente el diseño de los instrumentos de recolección de información que te tocará pues hacer para tu propio estudio. Y el análisis del material, digamos, que tú has construido como cuestionarios, como todos estos instrumentos que hemos mencionado, pues tienen criterios, digamos, igual que para la investigación cuantitativa, es validez y confiabilidad y se demuestran con, digamos, pruebas piloto y con análisis en programas especializados para este tipo y también con herramientas estadísticas se comprueba la validez y confiabilidad en la investigación cuantitativa. Bueno, pues el equivalente para la investigación cualitativa son los criterios de dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Entonces tú tienes que recorrer
o realizar estos criterios, llevar a cabo estos criterios para comprobar que tus cuestionarios, preguntas y en general los instrumentos de recolección de datos los contengan para que sean de alguna manera confiables para acreditar tu investigación. De tal forma que el análisis de estos materiales se va a hacer ya cuando tú recolectes los datos con codificación. Se llama abierta de primer nivel para comparar las unidades de tu estudio y se llama abierta de segundo nivel para comparar las categorías y subcategorías de tu estudio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la codificación abierta de primer nivel hay que comparar las unidades para crear categorías y códigos de cada uno de esos elementos que tú tienes dentro de tu tema de investigación o de tu fenómeno, y esto va a dar lugar a la interpretación de los datos, al desarrollo de temas y patrones que vayas encontrando dentro de tus resultados, la codificación selectiva para la generación de los supuestos de investigación, la generación de explicaciones, generación, si es que se llega a dar, de teorías, y la generación de narrativas también si se llega a dar, dado el caso o el tipo de investigación y diseño de investigación cualitativa que tú hayas efectuado. El análisis de los datos se estructura, como les estaba mencionando, organizando los datos, transcribiendo todos los materiales que previamente grabaste, registraste a través de tus instrumentos de recolección de datos, y se requiere de una bitácora de análisis para documentar el proceso. Es decir, vas a ir apuntando todos los pasos, todos los detalles que tú vas como realizando durante tu organización de la información de la recogida de datos, y los vas registrando porque eso es lo que tienes que apuntar, digamos, en tu reporte de investigación, tesis o tesina, para que demuestres qué procedimiento seguiste para analizar los datos. Entonces, tú abres, por ejemplo, un capítulo llamado Análisis de los resultados cualitativos y empiezas a narrar justamente cómo recolectaste los datos, cómo los organizaste, y más adelante los vas a demostrar. Pero primero tienes que decir todo lo que has hecho, digamos, para documentar este proceso. Tienes que demostrarlo con una narrativa tipo ensayo y tienes que ir diciendo qué fue lo que realizaste. Y generalmente, como se ha mencionado, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, existen algunos programas que son pertinentes o que son útiles para el análisis de los datos cuantitativos, como el SSPS, también el Minitab, etcétera. Y acá para la investigación cualitativa, pues existen también unos programas computacionales que nos van a ayudar. Aquí les pongo uno, creo que el más, digamos, utilizado, al menos en estos ambientes académicos, es el Atlas TI. Por su facilidad, la interfaz es muy amable, muy llevadera, y pues no necesitas ser programador o tener altos conocimientos de los programas computacionales de este tipo, porque el propio programa pues te va llevando casi de la mano para que tú vayas ingresando ahí tus resultados y que te arroje justamente digamos, las imágenes gráficas, etcétera, que te van a ayudar para poder poner en tu reporte de investigación, tesis o tesina, y que concluyas este análisis de datos. Como se ha mencionado en varias ocasiones, el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Por tanto, tienes que ser muy cuidadoso con los resultados, y se requiere pues esa parte de sensibilidad del investigador para irlos interpretando, para irlos metiendo en el programa, que por cierto esos programas pues hay que acudir, digamos, si nunca has experimentado con un programa de este tipo, pues hay que acudir a los tutoriales que hay en plataformas de videos como el YouTube, para que vayas ahí de una manera muy sencilla. Muchas personas, profesores y otras personas ponen cómo utilizar, cómo ingresar los datos a los programas, cómo entender el programa, etcétera, y son pues muy fáciles de ir viendo a través de YouTube. Y también eh, tienes que tener paciencia con esto y
tratar de que ese proceso cualitativo pues llegue a muy buen término con una percepción y con una apertura, digamos, del entendimiento de lo que recibes. Es decir, tú vas a, por ejemplo, hacer una entrevista a profundidad y vas a tener una narrativa a la mejor densa, digamos, de muchas cosas que te dicen los participantes y ahora pues hay que encontrar una forma, luego de transcribirlas, pues hay que encontrar una forma de encontrar los patrones, las categorías, las subcategorías, esos resultados que te va arrojando dichas narrativas a través de la entrevista o a través de los resultados de un focus group cualitativo. Y las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas de estudio. Son acciones que se yuxtaponen además de ser iterativas o recurrentes. Recuerden que no es lineal este proceso y que puede regresar, por ejemplo, haces dos entrevistas y no te satisfacen los resultados, puedes regresar, etcétera. Aquí no es lineal, aquí tú puedes actuar como tú necesites, ir y venir dentro de esta recolección de datos y de este análisis de resultados. Casi van juntos estos dos pasos. Tú vas recolectando la información y ya de inmediato puedes estar vaciándola en un Excel, en un Word, y puedes ir analizando estos resultados y al mismo tiempo vas viendo si te faltan o si te falta otro tipo de muestra y es como envolvente, ¿verdad? La recolección y el análisis de los resultados. Al ingresar al campo o ambiente por el simple hecho de observar lo que estamos viendo por ahí, lo que está sucediendo, estamos ya recolectando y podemos comenzar, como les digo, analizando los datos y esta labor puede ir ajustándose a través de la muestra. Entonces, no se preocupen si al principio del planteamiento manifestaron una muestra tentativa, una hipótesis o supuesto de investigación tentativo, no pasa nada. Inclusive se podrían agregar en un momento dado alguna o algunas categorías al estudio si así fuese necesario. De ese tamaño es la flexibilidad del enfoque de la ruta con el enfoque cualitativo. Entonces, pues así, no se preocupen, lo van haciendo. Si se queda igualmente como lo establecieron al principio, pues también, si así lo deciden, así se puede quedar desde lo que inicialmente propusieron, pero es importante que sepan que la ruta tiene toda esta flexibilidad. ¿Y qué vamos a capturar y qué vamos a analizar? Pues las vivencias, los conceptos, las percepciones, las experiencias, los pensamientos de las personas que están como parte de nuestra investigación, las imágenes mentales, hasta las emociones, las interacciones, las opiniones, las creencias, etcétera. Y por eso la investigación cualitativa tiene toda esta sensibilidad, toda esta parte importante de conocimiento por parte del investigador o de la investigadora. Y todo esto, pues, ¿dónde lo vamos a recoger? Pues a través del lenguaje de los participantes, las expresiones. Por eso hay que estar siempre con la bitácora de observación para estar viendo qué gestos, qué actitudes, qué posturas están tomando las personas cuando tú las estás entrevistando, cuando te están narrando algo o cuando simplemente tú estás observando. Las reacciones, las proyecciones también, acuérdense que las personas proyectamos digamos, ciertas, digamos, actitudes dentro de cuando estamos platicando con alguien, cuando estamos haciendo alguna actividad. Por ejemplo, supongamos que tú estás observando a docentes en su práctica de la enseñanza o la aplicación de alguna tecnología dentro de la enseñanza de alguna materia, de algún contenido. Bueno, entonces tú vas a ver qué está proyectando ese docente y tú lo estás registrando. Casi, digamos que un gran peso de cómo se recolectan y analizan los resultados es a través de la observación, pero también las otras técnicas nos van a complementar y no se queden digamos, como recomendación, no se queden con solamente una forma de recolectar
Es decir, no se puede nada más hacer entrevistas a profundidad, también se tiene que hacer observación y de preferencia no solamente hagan observación, sino también hagan grupo de enfoque o también hagan esta parte de entrevistas. Es decir, combínenlo para que tengan más riqueza y más información para luego hacer su análisis de resultado. Al tratarse de seres humanos, pues los datos que nos interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias que se manifiestan a través del lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Dicho de paso, pues el lenguaje puede ser verbal o no verbal o ambos, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que estar observando y pues esto te va a llevar a la información que se recolecta para analizarla, comprenderla, responder a la pregunta de investigación y, por supuesto, el máximo objetivo que tiene nuestra investigación es generar conocimiento de algún problema, de algún fenómeno de investigación, de algún tema de investigación que tiene estos componentes, estos elementos que vamos a tener como principales y que queremos esclarecer, que queremos entender dicho fenómeno de investigación. Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden, por ejemplo, tener como punto central conocer por qué los estudiantes, por ejemplo, presentan ausentismo, deserción, pero no a través de la investigación cuantitativa, en donde vamos a contabilizar cosas, sino a través de la cualitativa. Entonces vamos a irnos a lo profundo de esas razones internas por las cuales esos estudiantes, esos seres humanos, se comportan de tal o cual manera, ¿verdad? Igual en cualquier campo de estudio, igual en cualquier tipo de fenómeno, es lo que nosotros vamos a tratar de analizar. ¿Y cómo se presentan estos resultados? Es una pregunta que seguramente se están haciendo en este momento y pues bueno, aquí les voy a presentar algunas diapositivas como ejemplo de cómo se presentan. Primero, bueno, seguramente ustedes han visto este tipo de gráficos en las imágenes de internet cuando buscan en Google y que están muy bonitos y a veces los utilizamos como un adorno para nuestras presentaciones, pero en realidad pues es una metodología o es digamos, un método de presentar los resultados cualitativos. Se llaman nubes de ideas y obviamente como ustedes pueden ver, los colores o el tamaño de la letra o la negrita o el resaltado de la letra pues quiere decir que cuando yo meto a un programa de este tipo, uno de ellos es el Mentimeter, que algunos de ustedes ya lo conocen, meten los resultados por ahí y obviamente las palabras o los conceptos que más se repiten son los que destacan más grande o de un color más resaltado, ¿no? Y bueno, pues ustedes pueden poner este tipo de digamos, gráficos en sus resultados. ¿Cuántos? Los que ustedes necesiten para alguna categoría en específico, para alguna subcategoría, y ustedes ahí están demostrando, por ejemplo, qué palabra, qué concepto, qué sentimiento se mencionó más veces o los participantes, digamos, lo comentaron durante sus entrevistas, etcétera, ¿verdad? Esta es una forma. Otra forma son los diagramas. No se fijen en lo que las imágenes contienen, simplemente es como para recordarles a ustedes qué son los diagramas. Hay que buscar digamos, cuál es el método para poder realizarlos, para que vayan correctamente. Y también tú puedes, con tus resultados, formar diagramas en donde vayas demostrando en la comprensión de esa categoría, de esa subcategoría, de ese tema que tú estás investigando. También se presentan muy frecuentemente en la investigación cualitativa mediante tablas, ¿verdad? Estas tablas, pues tú las tienes que diseñar como a ti más te convenga y como tú lo necesites, ¿verdad? Puedes hacer tablas, por ejemplo, en donde
compares lo que dijeron algunos entrevistados, por ejemplo, sujeto uno, sujeto 2, docente uno, docente 2, empleado uno, empleado 2, etcétera, para que vayas como comparando, ¿verdad? Algunos aspectos, pero son hechas a la medida. También se presentan con cuadros comparativos. Aquí una sugerencia que yo les doy es, por ejemplo, cuando tú tienes el resultado de, no sé, cómo comprenden determinado concepto los participantes del estudio y puedes hacer una tabla comparativa en qué dicen los autores con respecto a ese propio concepto o a esa propia subcategoría o categoría y luego pones, ¿verdad?, cuál es el resultado comparativo de la teoría con lo que te expresaron los miembros que están participando en tu investigación. ¿Cuántos cuadros comparativos, cuántos diagramas, cuántas nubes, cuántas tablas? Las que tú consideres necesarias para representar tus resultados en esta forma. A veces pueden ser, no quiere decir que todas estas formas de representar lo tengas que usar, pero sí conviene que sean como variadas, ¿verdad? Dos, tres, cuatro formas de presentar los resultados y cada uno de ellos, pues en el número que correspondan. Por ejemplo, tú podrías, si tú tienes 5 subcategorías de una categoría de tu estudio, pues entonces pones 5 tablas o 3 tablas y 2 nubes o 2 diagramas y 2 tablas y una nube, es decir, como tú lo requieras. También se pueden presentar con mapas mentales o nodos, o también se le dice actualmente redes conceptuales o redes mentales. Esto yo sé que ustedes lo saben hacer, justamente hay muchas tareas que se hacen en el ambiente académico con este tipo de redes mentales o redes conceptuales y las pueden hacer con relación a alguna categoría o aquí podrían utilizarla para, digamos, unir las categorías o las subcategorías. Si así se requiere, podría ser también otra forma de que ustedes representen sus resultados. Y por supuesto, esto no va a faltar en su apartado de análisis de resultados cualitativos, la narrativa. Es decir, en medio de todas estas gráficas o imágenes o métodos que tú vas a usar para vaciar tus resultados, organizarlos y presentarlos en tu reporte de investigación, tesis o tesina, pues va narrativa. Vas comentando, puedes citar textualmente algunas partes, por ejemplo, que los entrevistados te hayan dicho, o puedes citar también algunos comentarios de los focus group, etcétera, y vas narrando y yo les sugiero que vayan utilizando estas técnicas, redes conceptuales, mapas mentales, nubes, diagramas, tablas, cuadros comparativos y narrativa, y así es como se presenta el último capítulo o la última parte de ese estudio de investigación. Es muy importante que tengan ustedes paciencia, que sean muy, muy perceptivos para poder presentar los resultados y que usen mucho su creatividad y su percepción, su entendimiento del problema de investigación. Hemos terminado por esta ocasión y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.